tenemos una invitada muy especial, a la doctora Marisol Rosas Monroy. Ella es edilesa de Puente Aranda por el partido Colombia Humana, del doctor Gustavo Petro. Ella es de la Universidad Distrital, administradora ambiental, saneadora ambiental, y tiene una especialización en la Universidad Manuela Beltrán en pedagogía en solución de conflictos. Profesionales de esta talla debemos tener en toda la administración de Bogotá y en todo el país. Bienvenida, doctora, por acá, por Santel. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar acá en esta importante emisora. Bueno, también por televisión, Canal Santel también sale, por las dos cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de paz y reconciliación desde varios puntos de vista. Eso fue lo que acordamos, no solo lo del conflicto de las FARC y cómo se ha llevado a cabo desde esa visión que ella tiene, sino también en lo que llamamos paz y reconciliación en el hogar, hasta en el mismo Transmilenio, todos los conflictos que se presentan, en los vecinos, bueno, varios temas que vamos a desarrollar acá y vamos a irlos tomando uno por uno. Yo le preguntaba a la doctora Marisol sobre sus cargos en la administración, entonces, y también le preguntaba sobre el partido Colombia Humana, y esa es la primera introducción que queremos hacer. ¿Por qué en Colombia Humana? ¿De dónde viene y por qué usted está electa aquí como edil en Puente Aranda por ese partido? Bueno, Colombia Humana, digamos, no es por lo pronto un partido, nosotros somos producto de una coalición que se hizo con Maíz, que es un partido, y con el partido UP. Colombia Humana es un movimiento, y es un movimiento que me atrajo para estar allí porque este movimiento representa una verdadera intención y el desarrollo de una política para la vida, de una política que contempla el tema ambiental en una dimensión grande, de un partido que quiere y desea y hace lo posible por reflejar el amor, la reconciliación y la paz de nuestro país que tanto anhelamos todos los colombianos. Bien, doctora, digamos que hablando un poquito de la doctora Aida Merlano, habló algo el tema sobre las elecciones presidenciales con Gustavo Petro, y ella insinuó o fue clara en ese tema, de que había habido algún cierto manejo desde la registraduría, cosas de esas. ¿Usted como Colombia Humana cree en lo que ella dice o le parece que falta mucho por lo que ella pueda conversar? Bueno, pues yo creo que a veces, y es un dicho que ha sido muy cierto, cuando el río suena, piedra lleva. Sin embargo, sería irresponsable afirmar cosas porque considero que hay unos entes de control, hay unos entes jurídicos que son quienes realmente van a determinar el manejo real que se le dio a las anteriores elecciones. Entonces, en ese sentido, no es un secreto que existe corrupción, no es un secreto que existe compra de votos, no es un secreto que se mueven, digamos, algunas formas de hacer política y de elegir a mandatarios de una manera que no es ética. En el país lamentablemente sí se evidencia mucho eso y existe mucho material que demuestra eso. Simplemente pues uno queda a la espera de que las entidades a las cuales les corresponde, como la Fiscalía, como el mismo Consejo Nacional Electoral, etcétera, hagan un trabajo responsable, juicioso, real, transparente, y finalmente pues nos digan la verdad frente a lo que ella
la verdad, o más bien verifiquen si lo que la señora ha manifestado es cierto o no. Bien, un tema bastante álgido, ¿no? Bastante álgido. Mi querida Dilesa, sobre ese tema. Bueno, ¿y qué es Colombia Humana? Pues la gente, desde su perspectiva, de pronto por allá por fuera, la gente del común, pues no lo puede ver, pero si usted le pudiera explicar a la gente qué es Colombia Humana en este debate, ¿usted qué le diría? ¿Por qué la gente debe creer en Colombia Humana? Colombia Humana, lo que decía anteriormente, es un partido para la vida. Entonces, por supuesto, la base nuestra es la defensa de la vida, la defensa del tema ambiental, del ambiente, porque, digamos, sin una naturaleza, si no respetamos la naturaleza, si no tomamos posición frente a toda esta crisis climática que se está presentando, pues simplemente eso atenta contra la vida. Y para nosotros nuestro principio es la defensa de la vida, pero la vida de buena calidad, porque no es el que defendamos que la gente viva, pero que viva en unas condiciones precarias, sino que cada vez mejoremos y se eleve la calidad de vida en el país. Ok, había un dicho hace unos meses, un término castrochavista. ¿Qué tan castrochavista es la Colombia Humana? La Colombia Humana no es castrochavista, pero sí debemos decir que estamos llegando al castrochavismo, ya estamos llegando al castrochavismo porque estamos encontrando en muchas poblaciones una pobreza extrema que está creciendo. Entonces, hay niños que están muriendo de hambre en nuestro país y muchos niños. Entonces, cuando uno mira el otro lado, aunque a mí no me gusta estar vigilando al vecino, ¿sí? Sí. Teniendo nosotros tantos problemas que resolverlos de nosotros, sí, fijándonos en los problemas, si uno en la familia tiene una serie de problemas y buscando y no los resuelve y buscando resolverle los problemas al vecino, pues supremamente complicado. No, entonces, sí. Cuando uno mira acá y escucha y ve y escucha historias de los venezolanos en la situación que están, pero mira acá en el país, en unas regiones y en localidades, aquí mismo en Bogotá, pues uno dice, acá estamos viviendo el castrochavismo con los gobiernos, nos han lamentablemente conducido a lo que llamarían o llaman ellos mismos pues el castrochavismo, creería yo. Sí, de pronto uno se pone a resolver los problemas del vecino y termina enamorándose de la esposa del vecino, de los problemas del vecino y no resuelve los de uno. Suele pasar. Bueno, doctora, saliendo un poquito ya de ese tema, usted fue electa con 2028 votos, hace ya en octubre, ¿no? Octubre. Y esa experiencia como edilesa, usted estuvo en la administración ocupando algunos cargos como interventora y eso, pero bueno, y ahora esta experiencia como edilesa, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué puede pensar y qué puede decir ya en estos 2 mesecitos que yo? Bueno, en estos 2 meses nosotros vamos a arrancar realmente en marzo. En este momento estamos desarrollando unas sesiones extraordinarias con unos temas muy específicos, porque pues dentro de nuestras tareas está presentar la terna para alcaldes locales, está la instalación de los consejos locales de planeación, encuentros ciudadanos. Entonces estamos por lo pronto como abocados en esos principales temas porque son urgentes, pero iniciamos con sesiones ya ordinarias en marzo. En marzo. Y esa experiencia de estos 2 meses que ya pasaron o que está pasando, ¿cómo has sentido? Bien, pues la verdad es que pienso que es un espacio que desde que se sepa desarrollar, desde que se ejerza con ética, con responsabilidad, va a permitir que la localidad avance, que uno pueda poner un granito de arena, y no solo uno, sino esperando que los demás compañeros ediles, entre todos, pongamos un granito de arena para que esta localidad que amamos tanto pueda, digamos, alcanzar unos mejores niveles.
principalmente, y pues de mi interés, obviamente, un interés especial en los sectores vulnerables que hay en la localidad, porque acá en la localidad, así como existen barrios que casi podría uno decir que viven como estrato 4, algunos casi estrato 5, también aquí hay pobreza oculta, hay personas que viven, digamos, en términos reales y prácticos, son estrato 1. Bien, qué tristeza ese tema, ¿no? Así es. Bueno, y su experiencia con los compañeros, con los ediles, ahí estamos viendo la foto de todos ellos. ¿Cómo ha sido? ¿Hay alguna amistad? ¿Hay mucho choque político en este tema? ¿Qué piensa? No, pues me parece un grupo, debo decirlo, supremamente interesante. De hecho, este edilato quedó conformado por 3 compañeros del Partido Verde y el resto, pues, representado, digamos que acá en Puente Aranda, que me atrevería a decir que se puede mencionar en alguna medida la democracia, porque estamos representados 9 partidos y eso no es tan fácil, ni tan fácil. En un edilato que entonces son 11. Eso lo hace interesante, que haya de 11 y haya 9 partidos representados, me parece que es importante e interesante. Bueno, yo le tengo una pregunta sobre la terna de acuerdo a los exámenes que acaba de hacer la Nacional en este tema y lo que tiene que ver con Puente Aranda, y es que solamente pasaron dos los exámenes, y para la terna pues obviamente se necesitan 3, mínimo 4, y entonces ahí ¿qué va a pasar? Se va a hacer nuevamente, usted que ha sabido, nuevamente la convocatoria, el nuevo examen. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Porque pues con 2 no se puede. Sí, Secretaría de Gobierno, digamos que la alternativa que brindó frente a estos resultados que no se esperaban, porque en Puente Aranda 149. Se optó porque creo que son 7 localidades, que en 7 localidades que ocurrió algo parecido, sí. Por ejemplo, Sumapaz no pasó ninguno, en otras pasó 1, en otras 2, entonces la alternativa que se brindó es que se vuelva a realizar el proceso, entrando obviamente las 2 personas que pasaron, entrando a jugar, es decir, se va a hacer un nuevo proceso para gente nueva, y ellos 2 que están pero ya los quedan. 2 que están ya quedan para entrar a jugar en la elección de la terna. Pero cuando usted dice, doctora, un nuevo proceso, ¿es desde cero? ¿Desde cero, desde volver a inscribirse o solamente presentar el examen? No, tienen que presentar nuevamente papeles, todo el proceso, porque en alguna ocasión, no recuerdo en qué gobierno fue, pero en alguna ocasión, digamos que de alguna manera se dio como un tema de bajar el puntaje. Sí. Y entonces... Eso fue en la época del doctor Samuel Moreno, si no estoy mal. Creo que fue cuando Samuel Moreno se bajó para algo que el clasificaran puntaje. un poco sí, más. Sí, y entonces eso dio apertura y pues facilitó. Pero en esta ocasión, la decisión que se tomó por parte de gobierno es... un que nuevo se haga examen un y todo. nuevo proceso. O sea, todo el proceso completo. Y todo el proceso y luego examen. Ah, qué bien. Es decir, pero que se atrasa. Se alarga el tiempo. Sí. Se atrasa el tiempo, o sea, se alarga el tiempo. Ya no es para marzo, sino. Así pues es. eso se alarga. Se va a demorar un poquito más, sí, señor. Eso lleva un tiempo. La otra pregunta del CPL. Dentro del CPL, pues hay todas las ramas, todas las personas interesadas en participar en eso. ¿Y cómo va eso del CPL? ¿Cómo lo ve usted? De medios de comunicación se eligió por parte de la mesa un delegado, bueno, y en medios de comunicación, porque antes inclusive medios de comunicación no estaba como muy tácito o explícito ahí en las administraciones anteriores, pero salió una circular que corrimos por los medios y se incluyeron muchas estancias más y dentro de eso los medios de comunicación. ¿Cómo va eso? Se amplió efectivamente la cobertura y para mí eso es bien importante porque entraron otros sectores importantes como medios de comunicación, como el sector religioso, sí. Y eso es supremamente importante porque, digamos,
abre como más el espacio democrático y participativo, que para nosotros es bastante importante. A nivel de Junta Administradora Local se hizo una votación para nombrar también el consejero a nivel territorial. Salieron 2 postulaciones, salió mi postulación y la postulación de el edil John Melgarejo, y bueno, pues por votación 5 compañeros, incluyéndome, votaron por mí y 6 votaron por el compañero John, y bueno, esperando que él haga una muy buena tarea. Y también pues ya se hizo la instalación de esos consejos locales, y pues deseándoles todo el éxito, porque en la medida en que ellos logren hacer bien su tarea, pues quien gana es la comunidad, gana la localidad, y para mí es supremamente importante. Yo pues tengo una acotación de acuerdo a las instancias de participación en las administraciones anteriores, que se reúnen, invierten tiempo, hacen discusiones, propuestas, va a la administración, toma datos, pero a la hora del té, cuando ya toca tomar las decisiones, se sacan otras decisiones totalmente distintas y esas no se toman en cuenta. ¿Irá a pasar lo mismo en este proceso o usted cuál cree que sea la visión en este momento? Bueno, pues acá siempre pues contando con la esperanza de que se dé, pero pues eso depende de la nueva administración. Entonces estamos esperando que la alcaldesa Claudia López ojalá asuma un papel bien importante frente a eso, le dé la importancia que realmente requiere. Cuenta con dentro de su equipo, de su partido, con alguien que desarrolló un proceso muy interesante, muy importante, como el caso del doctor Antonio Navarro, cuya experiencia con presupuesto participativo fue excelente en Nariño. Sí, entonces claro. Nosotros pues estamos con la esperanza de que ojalá esa experiencia también digamos se repita, ojalá en Puente Aranda. Se pueda replicar acá. Se pueda replicar, pero eso está en la medida en que haya voluntad y haya un espíritu real de desear que la comunidad tenga un nivel importante de incidencia, porque ya no es la participación. Cuando se desarrollaron los primeros encuentros ciudadanos, yo recuerdo que yo fui consejera por el tema ambiental, en 2 ocasiones estuve en el tema y sí era lamentable, venía muchísima gente, pero en el momento de decidir se iban difuminando las cosas y entonces se perdía el proceso. Pero pues en esta ocasión hemos, pues personalmente yo lo he expresado a nivel de los espacios en que me han invitado y me han tocado el tema, un llamado también a que porque pienso que la comunidad ya está capacitada para cómo debe formular, porque antes el problema era porque las personas que participaban buscaban la solución de su problema al frente de su casa y su cuadra, y eso hay que verlo mucho más grande, más global, a nivel macro, de local. Hoy día yo creería que la gente ya tiene un nivel mucho mejor y lo tiene claro, pero también yo por lo menos sí he hecho la sugerencia de que también se capaciten los funcionarios de la alcaldía en estos temas, porque por la experiencia que viví en su momento, hubo funcionarios a los cuales se les llevaban los temas, habían temas bien trabajados en el tema ambiental, pero entonces ellos desde su visión no estaban preparados, porque obviamente de pronto no eran ambientales y no tenían como la preparación suficiente frente a lo que se pretendía dentro del plan de desarrollo local, etcétera, y entonces ellos acomodaban pues desde su visión, y de pronto pues un contador para plasmar ahí una visión ambiental es complicado. Entonces yo creo que se requiere, para que esto sea un éxito, el esfuerzo en todo sentido, de manera integral, tanto de la administración y sus funcionarios, de nosotros como ediles también, estando muy pendientes del proceso, y obviamente pues también de la localidad, de la comunidad, que para nosotros estamos muy esperanzados en que participen, pero que cada día participen
con mayor responsabilidad, con una respuesta asertiva, con una disposición no solo a quedarse en la queja, porque la queja pues es importante, porque ahí es donde pues está representado el problema, pero no solo para quedarse allí, sino un desarrollo de una capacidad propositiva, de proponer. Y buscar soluciones. Claro, para poder llegar a un nivel de incidencia, porque Claro. entonces cuando uno se queja, pero al mismo tiempo pone las alternativas, y como quienes más conocen el territorio pues son la misma Claro. comunidad, entonces digamos que ayudan también en parte y le contribuyen a la administración a que pueda poner en marcha soluciones, pero en la medida en que también se le dé importancia, es algo que es recíproco, ¿no? Claro. Entre la administración y entre la comunidad. Bueno, esperemos que 12PL esta vez tengamos buen resultado. O sea, acabo de detectar porque había oído solo la visión de la comunidad, aunque usted de la comunidad también está dando la visión del otro lado. Entonces es como una cosa en conjunto que se debe desarrollar, tanto la administración como también la comunidad, comprometerse a ese tema. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, y regresamos ya con el tema que nos trae hoy, que es el de la paz y la reconciliación. Esta introducción, que es un poquito larga, la hicimos para que conociéramos a la doctora Marisol Rosas Monroy y nos hiciéramos una idea de la capacidad y la inteligencia que ella tiene como profesional y como edil, para que ustedes sepan que allá la tienen en la JAL para sus inquietudes. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Retomamos. Estamos con la doctora Marisol Rosas Monroy. Vamos a tratar el tema de la reconciliación desde el punto de vista que inicialmente hablamos, de paz y reconciliación, al inicio del programa. Decíamos con la doctora Marisol fuera de cámaras que hablar desde la paz y reconciliación desde el hogar. Vemos todos los días en Colombia la falta de tolerancia, los problemas de los vecinos en el Transmilenio. Entonces, ¿cuál es su enfoque? Ahora, basándonos en lo que ella estudió, pedagogía en solución de conflictos, ¿no? Eso tiene una razón de ser, ese tema. Entonces, doctora Marisol, en el hogar y la familia, ¿cómo se debe llevar o enseñar la paz y la reconciliación? Porque es que la paz y reconciliación no es solo las FARC y el Estado, también desde las casas y la familia, los hijos, los padres, se debe llevar. ¿Cómo se debe llevar eso, doctora? Bueno, eso es un tema extenso, pero
ahí se debe arrancar por el tema del respeto. Cuando en un hogar existe respeto, entonces se crean cimientos de amor también en los hijos. Cuando uno le dice a sus hijos, ven, por favor, alcánzame esa cuchara, es muy diferente cuando tú le dices a un hijo, porque eso lo ve uno reflejado en muchos hogares donde los papás no piden un favor, cuando los papás, tráigame eso, coja eso. Ahí empieza. Ahí empieza, porque es que están criando un sujeto que está adoctrinado para recibir órdenes, pero no para prestar un servicio. Cuando tú le dices a tu hijo, mi amor, por favor, ¿me prestas esta cuchara? El niño te la va a alcanzar, no de la misma forma, si tú le dices, alcánceme esa cuchara. Ahí empieza el respeto por los animales, el respeto por la naturaleza. A eso digo yo. El respeto por los hijos. En la familia también hay animales. Aquí ahora últimamente estamos acabando con los animalitos. Aunque hay unas tendencias muy fuertes a quererlos, también hay unas tendencias muy fuertes a destruirlos, ¿no? Así es. Okay. Sí, entonces digamos que cuando uno tiene un concepto, digamos, de vida que basado en el amor, no de que existimos por existir y que nos tocó como nos tocó, sino que si nos tocó difícil hay que mejorar, pues entonces sembramos y no es tan complicado el tema del respeto. Entonces, digamos, esas son las bases, ¿no? Donde nace. Entonces el primer paso de eso es el respeto. El respeto. ¿Cuál podríamos decir, doctora, el siguiente paso en esa paz y reconciliación en el hogar? Que usted creyera que más del respeto, ¿qué más podríamos decir que se debe tener en cuenta en el hogar sobre ese tema? Sí, es supremamente importante la comunicación. Nosotros falla muchísimo la comunicación porque muchas veces nos encanta que nos escuchen y somos felices y los egos se elevan y se siembran. Y nos encanta que nos escuchen, pero no escuchar. Entonces, eso debe ser recíproco. Entonces, nos debe encantar que nos escuchen, pero también escuchar. Entonces, ese es un segundo paso. O sea, entonces, primero el respeto, segundo la comunicación, escuchar y ser escuchados. Bien interesante eso. Esa comunicación, a ver, lo que pasa es que ahora los muchachos y toda la sociedad, perdón, están pegados a los celulares. Usted está hablando con una persona y él está pegado al celular. ¿Ahí qué debemos hacer? Ahí ya se rompe la comunicación. Ese es un factor de ruptura de la comunicación y es una ruptura frente al concepto del respeto. Porque si alguien te está hablando, tú tienes que mirarlo, fijar su atención, porque eso conduce, así lo estés escuchando y entendiendo lo que la otra persona se puede sentir agredida y se puede sentir de inmediato agredida porque tú no le estás, va a sentir la persona que tú no le estás poniendo cuidado. Entonces, esas son bases que hay que sembrar teniendo en cuenta el concepto y adoptando el concepto de lo que es una comunicación asertiva, porque pues hay comunicación que no es asertiva y hay comunicación que sí lo es. Entonces hay que buscar una comunicación asertiva y es que tú realmente me estás escuchando, estás entendiendo y estás procesando y estás construyendo frente a lo que yo te estoy diciendo. Entonces ahí te puedo dar una respuesta a tus inquietudes o a lo que estamos conversando. Me sugiero, y de acuerdo a su experiencia, entonces debemos poner horarios en el manejo del celular y hacer juegos en común, juegos que podamos compartir en familia. No sé, ahí veíamos la diapositiva de algún juego de construir cosas y debemos poner horario en el manejo del celular en ciertos momentos que sea, digamos, prohibitivo usarlo y que podamos tener un diálogo personal en familia. Digamos que más que horarios es aprovechar los momentos, porque de todas formas pues estamos viviendo en un mundo que depende lamentablemente de estas tecnologías y que también a veces se hacen necesarias.
El caso, por ejemplo, de los periodistas es complicado porque tienen que estar pegados al celular y las 24 horas es supremamente complicado, pero eso es un caso ya, digamos, aparte. Pero dentro de los hogares, el solo hecho de que una familia pueda compartir un almuerzo o un desayuno o la cena, sin o celular. los tres, sin celular en la mesa, para mí es fundamental. En mi hogar, personalmente, si no se admite que esté el celular en la mesa cuando vamos a cenar, porque es el momento que la vida nos ofrece para poder intercambiar y aplicar el respeto. O sea, más que horario, entonces momentos. Son hay que los saber momentos. aprobarlos, Claro, aprovechar claro, los momentos. porque si nosotros vamos a un paseo, por ejemplo, y si nos fuimos a pasear en familia, para estar pegados a un celular, pues no salgamos a pasear porque eso lo podemos hacer. Entonces Sí. son los momentos. Entonces hay Ok. que optimizar momentos en los cuales tenemos que reaccionar y darnos cuenta que en esos momentos realmente son familiares, existe amor, existe respeto, existe comunicación, entonces nos va a quedar muy fácil dejar el celular de lado para podernos vivir como familia, porque ya no nos estamos viviendo como familia. O sea que ya apareció el tercer punto, el respeto, la comunicación y el amor. Claro que sí. El amor debe estar ahí de padres a hijos, Inmerso. de hermanos con hermanos. Esa parte, ¿cómo se manejaría, doctora, desde el punto de vista suyo como pedagoga en solución de conflictos? Bueno, cuando existe amor, existen siempre alternativas, porque cuando existe verdadero amor, existe siempre buena voluntad para solucionar los problemas. Entonces eso evita o disminuye, digamos, los niveles de agresión, disminuye los niveles de incomprensión, ¿sí? Y abre un espacio mayor a que la tendencia no sea quedarse en el problema, sino buscar alternativas de solución. Digamos que para mí sí es otro punto que sumaría yo ahí bien importante, es el tema del ser y tener una mente propositiva, porque en las familias pues hay problemas, es normal, pero no siempre hay la actitud propositiva. Cuando en un hogar hay al menos uno que tenga una actitud propositiva, entonces el problema no se alarga, porque surgen alternativas, surgen propuestas, y cuando hay propuestas, entonces ya hay una luz frente a la solución del conflicto. Pero cuando nos quedamos solo en la queja, entonces surge la grosería o surge la agresión, surgen otros aspectos negativos que no contribuyen a garantizar la solución del conflicto, sino por el contrario a profundizarlo. Pero si nosotros vamos a llevar el conflicto, tenemos y queremos el conflicto, porque es que eso se da en el ser humano, el querer a veces el conflicto suena, sí, pero sí. es así. Pero entonces listo, si queremos ir porque es que algo nos está chocando, vayámonos al conflicto, pero con una propuesta. Claro. Entonces, si nosotros tenemos y nuestro as bajo la manga, como dicen por ahí, hay ojalá hayan más, pero hay al menos una propuesta de solución, el tema cambia, porque entonces tú estás leyendo a la otra persona y lo estás escuchando, y entonces cuando la otra persona ambos están acelerados, pero tú planteas una posible solución, entonces ya la persona empieza a mirar la cosa diferente, porque dice, bueno, pero me está planteando esto. Es decir, hay una solución. Entonces, el ser propositivo es también fundamental. Ok. Yo agregaría entonces, llevamos el respeto, para hacer un resumen a los televidentes y los radio oyentes, el respeto, la comunicación, el amor y ser positivo, ser propositivo, buscar solución. Pero ahí le agregaría tener propuestas, de ese ser propositivo, tener propuestas de solución. Ser propositivo es tener propuestas, claro. Solución, ok. Vea que estamos aprendiendo cosas, doctora. Venimos aquí a tener clases sobre ese tema con alguien que sí realmente sabe. Uno no, ahí donde se da cuenta que uno necesita profesionales para resolver cosas. Bueno,
¿Qué nos queda pendiente entre el hogar y la familia para lograr esa paz y reconciliación familiar? ¿Qué nos faltaría? Yo creo que si aplicamos esos mínimos, esos puntos mínimos, va a ser muy fácil conducir esto a una reconciliación. Porque si tú estás, digámoslo, peleado, así no sea dentro del hogar, sino dentro de la familia, con un tío, con un primo, pero si tú lo escuchas, si existe amor y si tienes una propuesta frente al inconveniente que se presentó, es más fácil solucionarlo. Ok, bien. Bueno, vamos con el otro punto. Creo que van a ser los mismos, porque es que me parece que ese esquema se debe aplicar, pero usted sabe más de eso que yo. En los conjuntos residenciales, ahora que se construye tanto ya verticalmente, entonces donde había una casa de una familia, ahora se construyen 5, 6, 7 pisos. Y entonces ya vienen un poco de familias, inclusive aquí que somos tan idiosincráticos, costeños, pastuzos, perdón, no quiero decir que pastucitos, lo digo por cariño porque me caen bien, rolos, antioqueños. Entonces cada uno tiene una forma de ser totalmente distinta. Al costeño le gusta el vallenato y al otro los tangos, y entonces pelean por eso. Además la liberalidad, ¿no? De pronto la señora le da por poner los cucos en la ventana, eso pasa en los conjuntos, y los otros se molestan por eso. Todo ese manejo en los conjuntos residenciales, los gritos, bueno, esa parte, ¿aplicaríamos todo esto igual? ¿O qué otros temas ahí específico cambiarían de esto? Sí, hay unos matices, ¿no? Porque pues digamos que ya cuando se convive en un conjunto, yo la verdad no he tenido la experiencia, tengo que confesarlo, no quisiera vivir en conjunto, no he vivido, pero sí he conocido y he estado cercana como a algo de esos. ¿Usted estuvo por ahí en una administración encargada de algún conjunto? Sí, en alguna ocasión estuve, pero apenas unos meses porque es muy alto el voltaje. Pero bueno, claro que en realidad me retiré porque era lejos y el desplazamiento había mucha distancia, se me dificultaba. Pero es todo un reto. Es todo un reto y que no se ha contemplado y que no se ha analizado a fondo, porque hay aspectos allí, hay un aspecto y es, por ejemplo, frente a la construcción, digamos las casas antiguas en las que tú como yo nos crecimos, entonces unos ladrillos cocidos era sí. Entonces gruesos, entonces tú no escuchabas al vecino, ¿sí? Tú no escuchabas al vecino y podían estar agarrados. Digamos tendrían que ser algo ya demasiado salido de tono para que tú te enteraras, pero entonces había más intimidad en tu hogar, mientras que los conjuntos es de las cosas lamentables que los constructores a veces creería yo en su afán de recoger los recursos, de digamos usufructuar esos proyectos, pues no tienen en cuenta esos aspectos. Claro. Y entonces hoy día se usan unos materiales que realmente no logran aislar la intimidad de las familias. Ese es un aspecto muy complicado. ¿Sí? O sea, la forma de construcción de ahora… por ahí se empieza. Empiezan a crear… conflicto. A crear conflictos en el tema. Totalmente. ¿Y eso cómo se puede solucionar desde ese punto de vista? ¿Qué piensa usted? Es complicado porque eso ya hace parte, digamos, de las políticas que se tienen a nivel gubernamental, a nivel de la normatividad de la construcción, ¿sí? Sí. Entonces eso es un poco complejo y es de las cosas que hay que agregar a las construcciones, de que es posible que cueste más una construcción que garantice mayor privacidad, pero también es el interés que debe poner un constructor en buscar otras soluciones, que de pronto las haya, que no sean costosas, pero sí estudiarlas,
unas alternativas que garanticen unas alternativas que garanticen mayor aislamiento para que la gente tenga más intimidad. Ese es un primer punto, porque la diversidad es excelente, o sea, que uno conozca una cultura sin tener que desplazarse a Cali, conozca la cultura caleña, que conozca, ¿sí? Pero y ahí sí ya entra el segundo punto, dentro de unos temas de respeto por el espacio y por el otro, y por entender que debe existir la tolerancia, pero también con la tolerancia también deben existir unos factores de ponerse en el zapato del otro y entender. Cuando uno se mete, porque no acostumbramos a hacer eso, sino es nuestro punto de vista, son nuestras necesidades, es Claro. mi problema, es lo mío. Pero cuando nosotros no nos metemos, y eso abunda mucho, el ego y el solo yo y solo mis necesidades, cuando nosotros nos ponemos en el zapato del otro, entonces entendemos, ¿sí? Y eso es una cosa cultural, eso es un tema de educación, porque si nosotros, yo soy Rola, yo soy bogotana, si yo conozco y leo y entiendo de fondo la cultura costeña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la entiendo, la capto, es posible que la sepa manejar mucho más y tolerar mucho más del por qué ellos actúan así, porque las personas nunca se preocupan por decir por qué actúan así, ¿sí? Y cuál es como la raíz de eso y a ver cómo me acoplo. No, la persona entonces simplemente juzga, porque en eso somos campeones en juzgar. Entonces es el bochinchoso, pero no entendemos que esa persona es así, lo que llamaríamos entre comillas bochinchoso, es porque viene de una cultura y tiene unas raíces históricas, eso tiene todo un desarrollo cultural, ¿sí? Y entonces lo tenemos que entender también, porque así como para culturas, por ejemplo, que uno llamaría que manifiestan, por ejemplo, la alegría diferente de los costeños o los caleños, a muchos, a los rolos también nos dicen es que son fríos, es que son secos, es que, ¿sí? Claro. Y nosotros no tenemos la culpa, es nuestra esencia, entonces Claro. es meterse en el zapato del otro para poder aplicar algo de respeto. Doctora, y ahí sobre ese tema y respecto a la pedagogía en la solución de conflictos que usted conoce, ¿cómo deben haber salas de conciliación dentro de esos conjuntos? ¿Debe haber qué tipo de manejos desde la administración hacia afuera? Sí, existen comités de conciliación dentro de los conjuntos, ¿no? Existen comités, pero generalmente pues son conformados por personas que se nombran, que tienen una excelente voluntad por hacer parte de esos comités, pero que, digamos, no siempre cuentan, digamos, con los elementos que se requieren para desarrollar ese papel. A veces hay muy buena voluntad, pero no hay no hay la experticia para desarrollar ese papel de conciliadores, que es muy importante. Bueno, quería preguntarle sobre el tema de los vecinos, ese mismo problema desde el punto de vista de los vecinos. Ya salimos del conjunto mirándolo, es que en los conjuntos es bien complicado, pero en los vecinos también hay a veces choques y batallas ahí que hay que solucionar. En esa parte hay los códigos de policía, a veces los policías no son los más idóneos. Uh-huh. Vienen y aumentan más el problema. ¿Cómo se manejaría? Y tengo grabaciones de eso, porque si alguien me viene a decir que eso no es cierto, las tengo y se los puedo mostrar. Inclusive le acaban de cambiar el nombre del código de policía, ya no es código de policía, sino de convivencia, y bueno, cambió. ¿Cómo se solucionan esos problemas con los vecinos? ¿Cómo manejar eso? ¿Qué debería haber para que eso funcionara desde su punto de vista? Aquí en esto ya entran los valores y entra algo muy importante, que es la solidaridad. Cuando existe en un barrio solidaridad, digamos, la gente tiene en su accionar y tiene interiorizada la palabra
en todo su componente de solidaridad, esto ayuda muchísimo, porque por ejemplo, uno mira que pasa un ladrón y atraca, y eso, la indiferencia, la solidaridad, la indiferencia, la falta de solidaridad, la falta uno a veces lo ve en todas partes y en las tomas sí. de algunos medios de comunicación, están robando a alguien y todo el mundo pasa y mira y se hace uno como es que… indiferente Y esa por parte, temor. ¿cómo solucionarla? Pero es que esa parte es por temor, y es algo que hay que ir rompiendo, ¿sí? Es ir rompiendo, porque claro, uno no se puede exponer tampoco, pues entonces que lo que le pase a él, que me pase a mí también, no. Pero sí hay que buscar formas, y las existen, por eso el ser propositivo también. ¿Cuáles podrían ser esas maneras, doctora? De buscar formas. Digamos, lamentablemente la sociedad de hoy y las generaciones que vienen no vivieron unos espacios tan ricos en el marco de la solidaridad que vivimos nosotros, que viviste tú y que viví yo en la juventud, en la misma niñez, donde el vecino compartía con el otro, donde en diciembre la natilla era no solo para mi familia, sino era para los demás. Entonces se han roto… Uno iba a las casas de los vecinos a saludar en Navidad, saludaba a los yunos y después se iba a saludar a los vecinos. Claro, y ahora esos espacios que hay de poder compartir y que se rompen, por ejemplo, ya uno no puede hacer una olla de, ¿cómo es?, el sancocho para la cuadra, porque si tú tienes que, para hacer eso, tienes que cerrar la cuadra para que puedan compartir, y entonces ya el código de policía no te lo permite, por ejemplo. Sí, no sé, en cambio en una época y en los barrios populares, muchos barrios populares aún sí lo pueden, sí aún hay unos pequeños focos que lo hacen. A mí me aterra acá en Puente Aranda, en Galán en Navidad uno ve cómo la comunidad se une, y eso genera lazos de afectos en diferentes niveles, ¿sí? Lazos de afectos y solidaridad, y entonces con eso crece la solidaridad, porque entonces ya me preocupo por el vecino, ¿sí? Ya no me es indiferente si veo a alguien que está intentando entrar a la casa del vecino, y eso pues hace que se disminuyan las riñas, ¿sí? Claro. Eso hace que se disminuyan las riñas. El tema que hay ahí también de por medio, que hay que analizarlo también, también entra el tema del respeto. Y ahí se rompe a veces cuando nosotros ya mezclamos el licor. Porque es bueno que uno comparta una cervecita, un asado, una comidita, etcétera, un vinito, ¿sí? De pronto una cervecita, pero el conflicto para esos escenarios que hay de compartir son a veces atravesados por el tema del licor mal manejado, y uno maneja mal el licor cuando no tiene un concepto alto de respeto hacia el otro, porque si yo tengo un concepto alto de respeto y conozco que no sé manejar el trago, pues simplemente como no quiero pelear contigo, no quiero tener inconvenientes y me conozco cómo soy con tragos, entonces simplemente pues yo no tomo. Claro. Porque quiero pasar un momento agradable con mis vecinos, no quiero llegar allí a irrumpir, y sabiendo que si soy violenta cuando me tomo unos tragos, si lo soy, entonces simplemente no tomo, no busco eso. Entonces es de manejar esos temas, pero yo sí creo que la política, digamos, policiva, pues ha roto enormemente también esos espacios que habían antes, donde uno incluso conocía al policía y el policía era amigo de uno, ¿sí? Ahora a uno le das como susto, porque yo he tenido unas experiencias tremendas donde en alguna ocasión en el barrio Santa Matilde encontré una niña de 2 años que se había abierto la puerta de la casa y se había perdido, y apenas yo la vi, yo la fui a alzar, pero de inmediato caí en cuenta y dije, ahorita la alzo y donde me encuentren van a decir es que yo me la iba a robar. Me tocó correr, en ese momento estaba la estación de policía que había en la como una sucursal ahí de estación de policía en la Asunción, correr pero como a toda velocidad. Llegué a la estación, estaban los policías ahí recargados en la oficina, habían unas motos, y les dije, hay una niña allí extraviada, ¿por qué no la trajo? No, pues porque si la alzo de pronto viene la mamá, los papás o la gente piensa que me la voy a robar. No, pero ya vino y informó, vaya y tráigala.
Entonces, ante esas respuestas, ¿uno qué hace? Uno dice, oiga, ¿esa a mí a quien me correspondía salvaguardar la vida de esa niña? Claro, uno tiene ese deber, pero ¿a quién le correspondía más? ¿A quién le correspondía coger la moto y súbase, señora, rápido y vamos a ver dónde es que está la niña? Si no, vaya y tráigala. Tranquila que usted ya nos avisó. Por ejemplo, experiencias como esas han pasado muchas y yo no culpo, y voy a ser muy clara, no todos los policías, pero en realidad sí hay, eso no es un secreto, porque a la luz en los medios de comunicación casi que diariamente se presentan casos de abuso policial y entonces eso hace que se pierda la confianza. Bien. Entremos ahora al tema en las compañías, en los compañeros de trabajo. En el trabajo, ¿qué tipos de conflictos hay? ¿Qué paz y reconciliación se puede hallar en el trabajo? Bueno, para mí la relación entre compañeros a nivel laboral debe ser como una relación de hermanos, porque uno convive más con los compañeros y compañeras de trabajo que con la misma familia. Uno en un trabajo puede estar 8 horas o más horas, sí, y llega a la casa y apenas tiene 1 hora para compartir, y eso, a veces llega y ya están todos dormidos. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacerse la vida difícil con quienes realmente se convierten como en familia o hermanos en alguna medida? No en un tema de familia a nivel sanguíneo, ¿sí?, de consanguinidad, sino cómo es con la persona con la que yo tengo todas mis vivencias y duro años. Entonces nunca podemos ver a los compañeros como enemigos. Y eso es algo que deben trabajar las entidades, las empresas, en generar ambientes de respeto, de ver al otro como alguien que tiene las mismas necesidades que uno tiene, que por eso precisamente está uno ahí. Entonces, en ese sentido, pues a nivel de la JAL yo veo a mis compañeros como unos compañeros con los cuales existen diferencias ideológicas, diferencias desde el punto de vista político, pero que como personas son como una parte de una familia, somos una familia. Entonces, en ese sentido, yo veo a cada uno de mis compañeros y compañeras como persona, como un ser humano que tiene unas debilidades, unas fortalezas al igual que yo. Entonces estamos en igualdad de condiciones como seres humanos, entonces nos debemos el respeto y el aprecio en lo posible. Bien, sí, realmente uno en el trabajo comparte mucho más tiempo que con los de la casa. Y todos esos conflictos se presentan en Transmilenio, que uno ve cada rato que se golpean, se pelean, la gente se agrede, primero porque pues para ingresar al Transmilenio siempre es un poquito complicado. Uno no entra si no lo entran. Entonces ahí ¿qué hacer en eso del transporte? En el Transmilenio. Bueno, hay que entender que Transmilenio es yo estoy muy convencida, Transmilenio es un sistema de transporte nocivo para la salud mental, nocivo para el bolsillo, en lo económico, nocivo ambientalmente para la ciudad. 3 puntos entonces. De salud mental, ¿por qué? Y de salud mental porque yo soy usuaria de Transmilenio, no soy tan, yo soy usuaria más o menos hace apenas 2 o 3 años. Antes montaba esporádicamente, no tengo carro, solo que mis desplazamientos eran muy cortos y usaba bicicleta o a pie. A mí me gusta bastante caminar, o el bucecito normal. Por eso se mantiene tan bonita, doctora. Muy gracias. Ojalá, invíteme para que yo pueda bajar un poco de esos kilos. Claro que sí, hay que caminar. Que me invite. Sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sales de tu casa. Cuando usted va en bicicleta o va caminando, ahí no hay problema mental. Usted va caminando, va no, en Transmilenio, ¿por qué se vuelve eso así? Claro, porque mira. Ahí vemos unas fotos donde se ve dramático. Es dramático, claro. Entonces, Mira cómo es el proceso. Tú te levantas y vienes de 8 horas de descanso, donde te levantas, te bañas, compartes un desayuno, si alcanzas con tu familia, sales optimista a trabajar, sales contento, te despides de tus hijos, de tu esposa, de tu mascota, si tienes mascota, etcétera, y sales muy contento a trabajar.
Bueno, te tocó caminar hasta la estación, te estás empezando ya a veces, y si sales muy temprano, te estás exponiendo ya a un acelere mental, porque te pueden atracar al llegar de la casa a Transmilenio. Okay. Entonces, si tú miras, a veces son 6 cuadras, puente, por decir 6 cuadras, luego el peatonal. Luego llegas allí y empiezan a subir los niveles mentales. Entonces encuentras eso lleno y empieza la hora a correr, ¿sí? Pero supongamos tú vas con buen tiempo, tú vas con un tiempo menos prudencial, pero resulta que estás ahí esperando como con otro montón, otras 300 personas al lado, y entonces no faltó quien llegó por su afán, que llegó más tarde y se coló y te empujó, y ahí ya te elevó más el nivel, ¿sí? Sí. Y eso sin contar cuando ya logras entrar y cuando tienes que clamar, que me parece increíble cuando yo empecé a subir Transmilenio, clamar porque te empujen para poder ingresar al servicio. Es increíble, yo no lo podía creer cuando empecé a usar Transmilenio y un señor decía, por favor empújenme, y entonces entre todos empujándolo para que lograra se lograra cerrar la puerta, pudiera el señor ingresar, él con su angustia, y ya entonces, ¿dónde va el nivel de angustia? ¿Sí? ¿Ya dónde va? Ahora estando adentro, ¿sí? Todo lo que vives, y no voy a tocar el tema feminista, todo lo que vives, entonces tú sacas el celular con estrés y si necesitas mirar la hora o si te entró una llamada, tú estás con tu bolso, mejor dicho, con alerta, o como hombre estás con tus papeles y todo alerta y estás con los bolsillos con tu billetera y sí, tus cosas con todo alerta, ¿sí? Están los olores, está todo eso, está ya a un nivel así que lo que genera es que a medio roce que te hagan o que le hagan a alguien, estalla. Bueno, ese fue el problema mental. Entonces, es que mentalmente, si seguimos me va a hacer, ya me estoy poniendo acelerado. Bueno, entonces ahora viene el problema. Pero es así. El problema, sí, no, claro, yo sí, estoy de acuerdo. El siguiente tema ahí sobre eso mismo decía el bolsillo, que también es un problema para el bolsillo. ¿A qué se refiere usted con eso, mi querida doctora? A que el sistema, el costo de Transmilenio es supremamente caro para la calidad de servicio que brinda, porque atenta contra la calidad de vida tuya. Un servicio que es más costoso, es decir, se supone que cuando tú ofreces un servicio nuevo a una comunidad, debe ser mínimo igual, pero lo ideal es que sea mejor al anterior. Y Transmilenio, nada que ver, yo sé, veníamos de un servicio en el que nos tocaba colgarnos a los buses y el riesgo, ¿sí? El riesgo que se corría, etcétera, pero Transmilenio igual, llenos, repletos, la gente no, la angustia sigue igual, solo que ahora toca caminar mucho más, bueno, que se hace ejercicio, pero resulta que este ejercicio, porque tú dices, sí, llegas tú a un puente, y más si vas hacia el norte, yo he hecho el ejercicio, son 45 que tú gastas desde cuando sales a tu casa a llegar a la estación, luego a desplazarte a la cabina que te corresponde, llegas al sitio a donde tú vas, llegas a esa estación y te toca subir un puente que hace una Z que pasa de un barrio y luego llega al otro y luego otra vez llegas al otro barrio al que tú vas y de ahí te bajas y te devuelves otras 6 o 7 cuadras para llegar a tu destino. Entonces ya te has gastado 45 minutos allí. Entonces ahí no hay realmente cuál es el ahorro, cuál es la calidad de servicio y es más costoso, es supremamente costoso el servicio de transporte que nos brinda Transmilenio. Es muy costoso para la calidad de servicio, claro. Porque uno diría, precisamente uno dice, yo prefiero coger un taxi. ¿Por qué se incrementó Uber? ¿Por qué se incrementó ahora el servicio que sacaron? Las motos también, las motos, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Bueno, no. Las bicicletas. Las bicicletas. ¿Por qué? Por el pésimo servicio que presta Transmilenio. No fue una alternativa que realmente disminuyera la problemática del transporte, por el contrario, elevó a la gente en unos niveles emocionales, psicológicos, lo que te estaba describiendo, el bolsillo te lo afectó.
y ni hablar del tema ambiental, porque uno podría decir, bueno, pero es que uno hace ejercicio porque camina 45 minutos y mientras sube el puente, sube las escaleras y baja, pero resulta que estás en una vía que está contaminando porque hay buses para allá, hay taxis para acá, entonces el ambiente está contaminado, entonces no está, cuando uno hace ejercicio de caminar, para que realmente se pueda asumir como ejercicio, tienes que estar respirando aire puro. Entonces, por ejemplo, si tú vas, por eso en un campo uno siente la naturaleza y ahí sí está respirando un aire puro, pero allí uno no podría decir que está haciendo un ejercicio, yo hago ejercicio porque camino y entonces subo las escaleras, no, te estás contaminando de todo el CO2 que genera, claro, que generan todos esos contaminantes que genera el mismo servicio de Transmilenio. Bueno, nos queda, digamos que nos queda un tema que tiene que ver con esto y es el de paz y reconciliación respecto desde su visión y Colombia Humana, las FARC y el gobierno colombiano. Tenemos un minuto para ese tema, pero pues yo quisiera que usted lo tocara y cuál es la visión de eso y cuál es su opinión para finalizar el programa. Vamos a ir a una pausa y ya entramos a ese tema, ese último minuto, hablando del paz y reconciliación entre las FARC y el gobierno, y usted cómo lo ve y cómo lo ve la Colombia Humana. Ya regresamos y volvemos sobre este tema. Muchas gracias. Y ahora sí. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, volvemos aquí al estudio con la doctora Marisol Rosas Monroy para preguntarle el último tema. Pues aquí tocamos una cantidad de cosas que son bastante difíciles, pero hablemos de paz y reconciliación en el proceso de paz desde la Colombia Humana. ¿Cómo lo ven ustedes? Si se ha cumplido o no se ha cumplido y qué podemos esperar de ese tema que ya es un tema más del país. Bueno, el solo hecho de que exista una cifra importante y así fuese uno nomás, de un exmilitante de FARC asesinado, eso ya se evidencia. Hoy en Quibdó hubo dos asesinatos de dos jóvenes, sí, que de las FARC. Entonces, hoy. Eso ya evidencia que no ha habido garantías dentro del proceso. Hubo un movimiento que con todas las dificultades, con todos los desaciertos que tuvo, porque hay que reconocer que hubo muchos desaciertos allí,
pero que también hay que resaltar es que hubo también una voluntad de paz, una entrega de armas, ¿sí? Hubo una intención de cambio y que no se les está garantizando. Entonces, en ese sentido, el país está retrocediendo y es lamentable para nosotros el que se hayan incorporado nuevamente a las armas muchos combatientes, que nuevamente otra vez surja después de que se acaba un conflicto, digamos, armado, que deja o sea, que esperaba uno que ya fuese un debate político, y no con armas. Entonces, la dejación de 50 años históricos de conflicto, que además al país no le ayuda, ni siquiera va a haber inversión, ni siquiera, o sea, afecta en todos los aspectos, es lamentable porque no se están cumpliendo, y esas muertes representan que no se están cumpliendo los acuerdos de paz. Sí, ahí hay varias preguntas sobre ese tema. ¿A quién le conviene la guerra, por ejemplo? ¿A quién le sirve que haya guerra en el país? Yo creería que... Decían, y ahí sí te hago una intervención antes de que me respondas, es que mientras haya guerra, entonces la gente está distraída en la guerra, y entonces hay otros elementos que se pueden hacer, y que como los medios de comunicación hablan de esa guerra, entonces las otras cosas no se tocan. ¿A qué se referirá ese tema? Yo creo que tú ya has dado la respuesta. Existen unos factores y existe corrupción, existen unas cosas muy tremendas en el país, unos niveles de narcotráfico, de corrupción, etcétera, que ha sido lo más dañino en el país, y hay, digamos, quienes propician esos escenarios y quienes ejercen esos actos, diría yo, criminales de corrupción, de narcotráfico, pues a ellos les conviene que haya una cortina de humo y que el conflicto se centre en un aspecto que no es lo central, que no es la causa central de que vivamos lo que estamos viviendo en el país. Pues ahí ya para cerrar le voy a hacer la pregunta más difícil que no le he hecho. ¿La Colombia Humana está de acuerdo con las disidencias de las FARC? Absolutamente. ¿Cuál sería el camino? Absolutamente no estamos de acuerdo con las disidencias, porque nosotros, lo que decía yo al principio, queremos es que se genere, y estamos trabajando por generar una política de vida. Y las disidencias y las armas pues no son una política de vida. Entonces nosotros sí deseamos que el gobierno ponga en función unas políticas de implementación de los acuerdos de paz para brindarle garantías y poder minorizar hasta desaparecer a esos grupos que nuevamente se están conformando. Bueno, hemos terminado, doctora, muchas cosas sobre el tema que deberemos hacer más programas para poder desarrollar. Agradecerle a usted y que los televidentes de Puente Aranda y que nos escuchan por radio descubran la calidad que tiene la doctora Marisol como profesional en todos estos temas. Le agradecemos mucho que haya venido. Muchas gracias a ti, Jorge. Y queda invitada para... Esta es su casa, usted no hace sino golpear y sigue como porque de verdad esta es la casa de todos los ediles de Puente Aranda. Aquí hay un espacio para que se puedan dar a conocer por Puente Aranda. Muchas gracias por venir, edilesa. Vale, muchas gracias a ti, Jorge, y a todo tu equipo de colaboradores, porque hacen un trabajo excelente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, continuamos con los debates Antel. Dentro de 8 días, otro invitado tan importante como la invitada que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.
Antel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.